Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Miércoles 5 de febrero. Ya sigue el Cordero crucificado por nosotros. La Virgen llena de valor, ofrenda de pudor y víctima de castidad. Oremos. Te rogamos, Señor, que la Santa Virgen y mártir, Águeda, implore para nosotros tu misericordia, ya que te fue siempre grata, tanto por la fortaleza de su martirio, como por el mérito de su virginidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, todavía no han llegado ustedes a derramar su sangre en la lucha contra el pecado, y ya se han olvidado de la exhortación que Dios les dirigió, como hijos, diciendo: Hijo mío, no desprecies la corrección del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor corrige a los que ama, y da azotes a sus hijos predilectos. Soporten, pues, la corrección, porque Dios los trata como a hijos. ¿Y qué padre hay que no corrija a sus hijos? Es cierto que de momento ninguna corrección nos causa alegría, sino más bien tristeza, pero después produce, en los que la recibieron, frutos de paz y santidad. Por eso, rebustezcan sus manos cansadas y sus rodillas vacilantes. Caminen por un camino plano, para que el cojo ya no se tropiece, sino más bien se alivie. Esfuércense por estar en paz con todos, y por aquella santificación, sin la cual no es posible ver a Dios. Velen para que nadie se vea privado de la gracia de Dios, para que nadie sea como una planta amarga, que hace daño y envenena a los demás. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 102. El Señor es bueno. El Señor nos ama. El Señor es bueno. El Señor nos ama. Bendice al Señor, alma mía. Que todo mi ser bendiga su santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y no te olvides de sus beneficios. El Señor es bueno. El Señor nos ama. Como un padre es compasivo con sus hijos, así es compasivo el Señor con quien lo ama. Pues bien sabe Él de lo que estamos hechos, y de que somos barro, no se olvida. El Señor es bueno. El Señor nos ama. El amor del Señor, a quien lo teme, es un amor eterno, y entre aquellos que cumplen con su alianza, pasa de hijos a nietos su justicia. El Señor es bueno. El Señor nos ama. Aleluya, aleluya. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor. Yo las conozco, y ellas me siguen. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga, y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro: ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Qué no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven aquí
entre nosotros sus hermanas? Y estaban desconcertados. Pero Jesús les dijo: todos honran a un profeta, menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro. Solo curó a algunos enfermos, imponiéndoles las manos. Y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar en los pueblos vecinos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que siempre nos da con generosidad el don del Evangelio. Aleluya. Un saludo para todos ustedes, hermanos, de su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla. Hoy, como todos los sábados, recordamos a María Santísima, nuestra Madre, que en la Iglesia es modelo de la escucha de la palabra y también del cumplimiento de la palabra. Una palabra que no es fácil. Por eso dice María: no entiendo, pero hágase en mí, según tu palabra. La Iglesia recuerda hoy también la memoria de Santa Águeda, virgen y mártir. ¿Quién era Águeda? Águeda es una transformación del nombre Ágata, que quiere decir buena, un nombre muy común. Allá por el siglo III de la era cristiana, en el sur de Italia, en Catania, vivía esta muchacha que quiso dedicarse al Señor. Y se enamora de ella un romano pagano que quería a la fuerza que se casara con él, y donde ella no quiso, bueno, pues ésta la mandó a un prostíbulo para que le hicieran daño en ese lugar. Y cuando no logró eso, pues entonces la mandó matarle, le quitó los pechos, imagínense, ¿no? Un crimen horrible, una muerte tremenda. Y esta mujer aún así lo perdonó. Y porque ella ya estaba desposada con Jesucristo, ella era fiel a Jesucristo. Cuando la Iglesia nos recuerda a los mártires, nos pone estos ejemplos de fortaleza, porque también nosotros debemos de tener fortaleza. Quizás no lleguen a quitarnos la vida de una manera cruenta, pero muchas veces al día tendríamos que decir no al mal y sí a la voluntad de Dios. Por eso decimos: ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo, camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo según el ejemplo de María a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo y misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermosa, hermanos, es la palabra de Dios hoy y siempre, y nos habla precisamente de este deseo de las cosas buenas, de este deseo de Dios. Hay un gran santo de la Iglesia, Santo Tomás de Aquino, que decía: Señor, para ti nos hiciste. Por eso no estaremos tranquilos hasta que no lleguemos de nuevo a ti. En la vida buscamos tantas cosas, las cosas se acaban, se rompen, se descomponen, las amistades humanas fracasan o se mueren o se acaban. Es bueno tener amistades, tener personas de aprecio, pero buscar a Dios por Él mismo, esto es importantísimo, y buscar aquello que lleva a Dios. Hoy el Señor le ofrece al joven rey Salomón lo que quiera. Pídeme riquezas, pídeme poderes. El rey pide sabiduría. La sabiduría en la Biblia es un saber hacer las cosas, ¿no? Un saber hacer las cosas según la voluntad de Dios. No es saber muchas cosas, aunque Salomón era una especie de Google. Todo lo sabía Salomón, era increíble. Pero sobre todo él durante mucho tiempo en su vida supo lo que Dios quería. Lástima, al final su corazón se pervirtió y se dejó llevar por las pasiones y tantas cosas y perdió el camino de Dios. Pero él comenzó buscando lo que a Dios le agrada, buscar a Dios. Hoy la gente busca a Jesús, está predicando,
Ya están cansados él y sus discípulos, entonces dice, vamos a un lugar aparte a descansar, y cuando la gente se entera, corre y se encuentra con Jesús, a donde Jesús iba, y él dice, se compadeció de ellos porque estaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Este Jesús incansable, hermanos, también tenía un deseo en su corazón, el deseo de cumplir la misión que el Padre le había enviado. A nosotros, cada uno nos ha dado Dios una misión. Ojalá busquemos a Dios, busquemos las cosas de Dios. Hermanos, si no tengamos ese cansancio, que es muy natural que lo tengamos, pero podamos vencer ese cansancio pidiéndole fuerzas renovadas al Señor, como hizo Jesús, movido por la misericordia. Me decía una persona, yo he tenido tentación hasta dejar a mi esposo, pero digo no, Dios me pide que yo sea fuerte para que él sea menos débil, porque en el fondo este esposo necesitaba a la esposa, le daba una vida pues poco alegre, pero tenía necesidad de ella, y esta persona hizo mucho bien, teniendo fortaleza. Preparémonos a la meditación. Meditar nos ayuda a comprender mejor la palabra del Señor. Ahora meditemos y preguntémonos qué nos dice el texto. Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿buscamos realmente las cosas que le agradan a Dios? La sabiduría, el bien, la fortaleza, la justicia. ¿O buscamos cosas materiales, o la fama, o el placer? Si Dios nos dijera, ¿qué quieres? ¿Qué le pediríamos? Yo creo que muchos caeríamos en pedirle que me saque de penas materiales, y eso pues hay que pedirlo, ¿no? No quiere Dios que suframos, pero pedir sobre todo, como Salomón, el saber hacer su voluntad. ¿Lo deseamos? Y la segunda pregunta es, nosotros hermanos pues hacemos un poquito más de esfuerzo. No dejo a mi esposo no solo por los hijos, sino por él mismo, porque él no tiene a quién más. Decía esta esposa cansada. Hoy están de moda los derechos humanos, ¿verdad? Y eso no es malo, pero el amor cristiano siempre es heroico. El amor cristiano siempre es un amor que va más allá de las fuerzas, porque las fuerzas vienen del Señor. Jesús se puso a predicar como que nada hubiera pasado. Y no porque era Dios, sacaba fuerzas de la divinidad, sacaba fuerzas de la misericordia. Hacemos un poquito más de esfuerzo, invitamos a los demás que hagan más esfuerzo, o le decimos a una, no, deja a ese hombre te hace mucho daño, tú deja a esa esposa te va a matar. Pidamos fortaleza para los demás. ¿Lo hacemos? Preparémonos a la oración. Es tiempo de que juntos nos pongamos en oración. Preguntémonos en nuestro interior, ¿qué me hace decir el Señor con el texto que he escuchado? Hoy en la oración nos dirigimos al Señor Jesús y le decimos, oh Cristo, qué grande es tu amor. Tu amor es incansable. Como le dirá un día a tu siervo Pablo, el amor todo lo soporta, el amor todo lo espera, el amor no pasa nunca. Gracias, Señor Jesús, eres nuestro modelo. Pocas son nuestras fuerzas para poder ir un poco más adelante de aquello que nos parece que ya nos ha cansado. Danos el Espíritu Santo, espíritu de fortaleza, espíritu de sabiduría, como la que se le dio a Salomón, para que podamos perseverar en el bien, renovar nuestras fuerzas a través de la oración, a través de la contemplación. Gracias, Señor Jesús, por darnos siempre un poco más, a pesar de tu cansancio. Amén. Es el momento para que contemplemos las maravillas que el Señor nos brinda, colocándonos en su presencia. Hoy en la contemplación, dice el Salmo 118, enséñanos, Señor, a cumplir tus preceptos. Enséñanos, Señor, a cumplir tus preceptos. Miren qué importante. ¿Quién puede pedir esto? Sin duda Salomón. Salomón no pidió cosas o fama, porque eso ya sabemos que hasta con la muerte se queda todo. Pidió sabiduría. Breve es la vida, breve es la vida. Pidamos vivirla bien, según Dios quiere, según
es necesario en el mundo y entonces tendremos una alegría que nadie podrá quitarnos. Entremos en el silencio de la contemplación. Imaginemos a Jesús que está cansado, pero sigue enseñando muchas cosas a la gente. Los discípulos se quedan asombrados, pero lo hace porque los ama, porque están como ovejas sin pastor. Una vez más, entrando en la contemplación, decimos: enséñanos, Señor, a cumplir tus preceptos. Tenemos que hacer realidad lo que hemos escuchado. Entremos en acción y preguntémonos, ¿qué nos hace vivir el texto? Hoy finalmente en la acción, con la gracia del Señor queremos, hermanos, pues tomar dos propósitos en este día. El propósito, ante todo, de buscar los bienes espirituales. Los materiales, pues tenemos que buscarlos, por lo menos para sobrevivir, o la propaganda se encarga de que tengamos sed de cosas materiales. Es lo que se llama materialismo, ¿no? A veces no es necesario algo, pero ahí vamos, movidos por la moda, por la vanidad. Es hasta una enfermedad mental, ¿eh? No, busquemos los bienes espirituales, la sabiduría, la paz, la misericordia. Pídeselo al Señor y el Señor, como se lo dio a Salomón, también a ti te lo dará. Y en segundo lugar, imitemos a los santos, un poco más de heroísmo, pero sobre todo imitemos a Jesús. Cansado, agobiado, pero me decía un padre de familia, yo también me siento a veces sobrecargado, pero pienso en mis hijos, que a veces no son muy agradecidos, que digamos, pero al final son los hijos. Lo que tienes es lo que Dios te ha dado para que seas también un poquito heroico. Con la gracia del Señor podrás. Nos lo conceda Santa Águeda, una muchacha que dejó que la mataran por no caer en una situación con un hombre ahí, ¿verdad? Hoy día eso ya no mucho se da. Hay gente buena, pero el mundo educa al sexismo, educa al materialismo. Total, encontrar gente joven que se consagre bien al Señor parece de otro planeta. No, este es el planeta Iglesia. Aquí es importante tener estos testimonios de fortaleza. Una jovencita destruida físicamente, pero que agradó al Señor. María Santísima, tú que escuchaste la palabra y la hiciste realidad, ruega por nosotros, y tú también, Águeda, Virgen y mártir, ruega por nosotros. Amén. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria, con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.